Artistas, académicos, deportistas, todo el talento y trayectoria de estudiantes y reconocidas personalidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala están aquí. Bienvenidos. Aquí estamos en La Azotea. Bien, muchas gracias. Mi nombre es Ernesto Calderón. Nací aquí en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, el 19 de julio de 1977. Tuve una infancia, pues yo diría mi infancia en dos fases. La primera de mis infancias fue una infancia bastante precaria. Yo provengo de una familia muy pequeña. Mi madre es una madre soltera, yo soy hijo único de una madre soltera. Y pues nací en unas condiciones económicas bastante difíciles, ¿verdad? Y pues la primera infancia yo recuerdo que fue muy difícil, con muchas carencias, pero pues yo siempre doy gracias a Dios de que más o menos a los 7 años una hermana de mi madre tuvo pues a bien poder tenerme con ellos en su familia, y esa fue la parte más feliz de mi infancia en realidad. Crecí en el antañón barrio de Gerona, que pues ahora es parte del centro histórico, y en realidad mi acceso al arte fue bastante bueno, digamos. Mi mamá había tenido relación con el arte, estudió en la Universidad Popular, hizo una pequeña carrera de actriz, así que algunos años de mi vida los pasé también en el teatro. Mi mamá trabajaba con el Grupo 10 en el Teatro Gadem, así que yo también hice algunas incursiones en el teatro con el Grupo 10 Junior. Así que, bueno, esa fue más o menos mi infancia. También ella estuvo involucrada en la dirección y fundación de la Asociación de Amigos del Arte Escolar, AMARES, que existió hace mucho tiempo, gracias a Ligia Bernal de Samayoa, en donde tuve la oportunidad de estudiar 8 años con grandes glorias del arte guatemalteco como Antonio Almorza, Mildred Chávez de Almorza, María Luisa Salazar, y ahí fue donde primero me empecé a interesar por la música. Mi primer maestro de música fue el maestro Aníbal Delgado Requena, y recuerdo que pertenecí a la marimba infantil de conciertos de esta institución junto con la hija Blanca Luz Delgado, que es la hija del maestro Requena, que ahora pues es una gran instrumentista solista de la marimba. Y pues así fue como empecé a incursionar en el arte, aunque pues en AMARES se nos daba las 4 ramas del arte, ¿verdad? El teatro, la danza, las artes visuales, y la música pues siempre fue un poquito más la música a la que me orienté, aunque hubo un momento en mi vida que pensé que me iba a dedicar al teatro. Fue hasta la educación media en la que yo tuve la oportunidad de poder incursionar en el conservatorio. Recuerdo que fue muy casual el hecho de poder ingresar al conservatorio, porque un amigo mío del colegio pues quería ingresar al conservatorio y me dijo que le acompañara a hacer el examen de admisión. Y fuimos juntos a hacer el examen de admisión, ambos logramos entrar al conservatorio. Lamentablemente él no se quedó y yo me quedé ahí por muchos años estudiando. Estudié en el Conservatorio Nacional de Música con el maestro Gustavo Gómez. Él fue mi profesor de flauta traversa. En este instrumento me especialicé desde el principio, pero pues sí tuve un recorrido con muchos maestros. El pensum de estudios del conservatorio en el tiempo en el que yo estudié eran de 7 años. Ahora tengo entendido que son 9, pero en ese tiempo pues esos 7 años se convertían en un promedio de 20. Estos 9 que se manejan ahora no sé en qué promedio va a parar, pero yo no acostumbro a seguir mucho las reglas, y esos 7 años fueron un poquito menos para mí, y lo tuve que hacer en etapas. Me recuerdo que pues la situación económica tampoco ayudó en ese tiempo, y paralelo al trabajo, porque ya había empezado a trabajar, tuve que llevar mi carrera universitaria y también el conservatorio. Entonces en las mañanas trabajaba, en las tardes asistía al conservatorio, y en las noches asistía a la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos. Así que hubo aproximadamente 3 años que me tuve que alejar por completo del conservatorio y de la música para poder terminar mi carrera universitaria y obtener mi grado técnico en publicidad
y una licenciatura en comunicación. Luego de tener entonces ya el título universitario, me dediqué por completo a la música. Me di cuenta que nuestro país es todavía, siento yo, una burbuja artística y yo quería ver qué había más allá. Así que empecé a incursionar viajando a distintos lugares, como pues también las situaciones económicas en mi caso no eran muy favorables, tuve siempre que pedir becas e inclusive trabajar en los países a donde fui para poder mantener mis estudios. Pues mi primera experiencia en ese sentido fue Costa Rica. Viajé al Instituto Nacional de Música de Costa Rica bajo la tutela del maestro Gabriel Goñi, que es el maestro de flauta traversa de allá, y trabajaba para la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica. Y así estuve casi 2 años estudiando la licenciatura en música. Lamentablemente no pude continuar trabajando en la Orquesta Sinfónica Nacional, así que tuve que regresar a Guatemala. Regresando a Guatemala, pues tuve también la oportunidad de viajar a Cuba. Hice una visita a la Escuela Nacional de Arte y al Instituto Superior de Arte de La Habana, bajo la tutela del maestro Guillermo Antonio Pedros. Con él, pues en el viaje estuvimos preparando repertorio que era propio para poder aplicar y hacer audiciones en distintos conservatorios, y tuve la oportunidad de viajar entonces a Europa y empezar a hacer audiciones en conservatorios. Y primeramente pude tener maestros particulares que me ayudaron también a poder llegar al nivel de los conservatorios europeos, porque salir de Guatemala a Costa Rica, por ejemplo, hay un salto de nivel muy considerable. En Costa Rica pues logré elevar mi nivel, pero aún así el nivel de Costa Rica hasta Europa es considerablemente más grande, ¿verdad? Es un puente mucho más grande. Así que tuve la oportunidad de prepararme con distintos maestros y amigos inclusive, que hasta me recibieron en su casa por algún tiempo. Y pues entonces logré empezar a estudiar en conservatorios de Europa. Tuve la oportunidad de estudiar en Holanda, en España, en Bélgica, hasta que pues tuve la oportunidad que me dio William Bennett y Michi Bennett, que son una pareja que trabaja en el Royal School of Music, de poder estudiar en Inglaterra. Entonces en Inglaterra hice un tiempo de mis estudios también, casi 2 años de mis estudios en Inglaterra. Y después de estar casi 6 años fuera de Guatemala, regresé a Guatemala. Durante mi estadía en Guatemala, después de esos estudios, culminé mis estudios en el conservatorio, me gradué del conservatorio y también tuve la oportunidad de trabajar en uno de los trabajos que han sido más gratificantes para mí. Tuve la oportunidad de trabajar para la institución Visión Mundial Guatemala y con ella en un programa artístico, creando el Centro de Desarrollo Artístico Infantil. Con este Centro de Desarrollo Artístico Infantil logramos inaugurar la primera orquesta sinfónica en un área rural en Guatemala, que ahora es conocida como la Orquesta Sonidos de Esperanza. Yo fui el fundador del centro artístico y también de la orquesta. Tuvimos la grata oportunidad de tener el patrocinio de la familia Adams, de Stephen y Denise Adams, que son pues unos filántropos egresados de la Universidad de Yale, con nexos en la universidad, y gracias a esos nexos pues me contactaron para poder trabajar, ¿verdad? Y entonces estuve trabajando 2 años y medio haciendo pues toda la infraestructura administrativa, educativa y artística de este proyecto, que pues ya tiene más de 12 años de estar trabajando.
Pues les compartía que esta experiencia laboral y artística fue muy enriquecedora para mi carrera, porque estudiando en el extranjero, muchos de mis compañeros y amigos me preguntaban de dónde venía. Y al decirles que venía de Guatemala, muchas veces no sabían ni siquiera que existía ese país o cuál era ese nombre. Y al día siguiente, pues muchos de los europeos son muy acuciosos y se ponen a investigar. Y al investigar acerca de la realidad nacional de Guatemala, me decían que por qué me interesaba en estudiar música, que yo debería estudiar agricultura, ingeniería, yo debería pensar en vestir a mi país, en darle calzado a mi gente, en darles educación y alimento. Pero yo siempre les dije que estaba convencido de que el arte y la música en específico pueden ser ese agente de cambio social que nos ayude a cambiar la realidad nacional. Y efectivamente, con la experiencia en el Centro de Desarrollo Artístico Infantil de Visión Mundial, yo tuve esa experiencia, puedo dar fe de que así es, de que si invertimos más en arte, en cultura, en educación, vamos a lograr un verdadero desarrollo de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Nosotros trabajamos por mucho tiempo para quitar de las manos de los niños un arma y poner un violín, inclusive incursionando en trabajar también en la organización Caja Lúdica, en donde pues también me dieron el honor de poder trabajar haciendo esta misma labor. Entonces, esta es una parte, como les digo, fundamental de mi idea como músico, como artista, el incursionar en la sociedad civil, haciendo conciencia de que la sensibilización que provee el arte es esa sensibilización que nos hace ser más humanos, que nos hace ser menos egoístas, que nos hace trabajar en conjunto y que nos hace valorar a las personas que tenemos alrededor. Yo creo que esa es una de las condiciones sine qua non que debe tener una persona que quisiera incursionar en el arte. Yo siempre les digo a mis alumnos que si quieren ser mejores artistas, primero deben pensar en ser mejores personas y entonces automáticamente va a venir una mejora significativa en la sensibilidad que le pueden poner al arte que hacen. Después de esta oportunidad de trabajar en Visión Mundial, pues también tuve la oportunidad de empezar a incursionar en la dirección orquestal y coral. La dirección orquestal y coral fue una cosa que fue latente en mí desde que empecé mis estudios. Empecé a incursionar en ella en Costa Rica. Luego seguí incursionando en los viajes que logré tener fuera de Guatemala. Y específicamente, pues ya más de lleno lo empecé a hacer aquí en Guatemala con el maestro Igor Sarmientos, quien me dio la oportunidad de ser director invitado, ¿verdad? Mi primera experiencia fue con la Orquesta Sinfónica de Jóvenes Jesús Castillo, a la cual pertenecí también más de 10 años. Yo creo que esta fue la orquesta que me formó, que formó a gran parte de los músicos de nuestra generación actual guatemalteca y que nos dio la oportunidad de empezar a desarrollarnos como profesionales en la música. Esto pues también me dio la oportunidad de conocer al maestro Igor Sarmientos y a su padre, el maestro Jorge Álvaro Sarmientos, quienes yo en ese tiempo no sabía que eran los impulsores de la creación de la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos. Pues después de estas pequeñas incursiones en el mundo de la dirección, antes de hacerme cargo y durante el tiempo en el que me hice cargo de la dirección de la Orquesta Sonidos de Esperanza, busqué tener más educación en la dirección orquestal y tuve la oportunidad de estudiar en lugares como Alemania, como Estados Unidos, haciendo también distintas representaciones por Guatemala y Latinoamérica inclusive, en clases maestras a nivel internacional. Luego pues tuve la oportunidad de audicionar para hacer un posgrado en el Conservatorio Superior de la Universidad de Tromsø, esto es en Noruega, con otro compañero de nombre Gustavo Soto, contrabajista de profesión. Tuvimos la oportunidad de ser los primeros latinoamericanos en ingresar a este conservatorio y hacer un posgrado. El nivel de exigencia y de estudio en un conservatorio superior de Europa es bastante alto, así que esos 2 años en los que estuvimos pues, trabajando en el conservatorio de Tromsø fueron muy intensos, fueron de un aprendizaje muy intenso y después de terminar estos años tuvimos un concepto de la música verdaderamente muy diferente al que teníamos cuando llegamos. Tuvimos la oportunidad también de incursionar en distintas orquestas, tanto de Noruega como de algunos otros lugares de Europa,
Inclusive tuvimos también la oportunidad de incursionar en el mundo de la música coral. Tuvimos la oportunidad de hacer la grabación de un requiem, del compositor noruego Iver Kleiber, que fue grabado inclusive en la Sociedad Filarmónica de Eslovenia, en la ciudad de Ljubljana. Fue una experiencia increíble. Lo grabamos junto al propio compositor, interpretando el órgano y con un coro de casi 120 voces. Esta fue una producción pues, de calidad mundial, en donde pudimos darnos cuenta cómo se toma en serio la calidad musical pues, en cuanto a la música académica en Europa. Al terminar mis años de estudiante, pues ya había tenido la experiencia de poder haber dirigido algunas orquestas, de poder ser flautista y picolista en orquestas de muy alto nivel. A nuestro regreso a Guatemala, la verdad es que el impacto de la diferencia de los niveles europeos a los guatemaltecos fue muy duro, muy duro. Inclusive los mismos noruegos sabían que esto iba a pasar. Entonces, una anécdota que yo recuerdo muy palpable es antes de graduarnos, unos 2 meses antes de graduarnos, la unidad de psicología y psiquiatría de la Universidad de Tromsø, en Noruega, nos llamó y compartimos algunos días, digamos, de inducciones, ¿verdad?, de capacitaciones latinoamericanos y africanos acerca de cuál iba a ser el impacto que nosotros podíamos tener al regresar a nuestros países y que estuviéramos enterados y sabidos de que las cosas iban a moverse mucho más despacio de lo que nosotros hubiésemos querido o quisiéramos al regresar a nuestros países. A mí me sorprendió el estar junto a africanos porque nosotros pensamos que los niveles africanos son menores a los nuestros o que las afecciones de las sociedades son más difíciles, pero en realidad nuestras condiciones son muy semejantes. Teniendo la oportunidad de compartir con ellos, tenemos muchas semejanzas. Así también tenemos muchas diferencias. Pero esta es una anécdota que quisiera compartir para que sepamos cómo nos mira el mundo. Si nosotros pensamos que en el África hay personas que están en taparrabo, viviendo en chozas y con las lanzas en la mano, siendo aún cazadores y recolectores, ellos piensan exactamente lo mismo de nosotros. Y ellos también me cuestionaban el hecho de por qué estudiar arte, por qué estudiar música. Y muchos de ellos, al momento de yo compartirles las experiencias que había tenido cambiando la sociedad de mi país por medio del arte, se interesaron muchísimo en que el arte también fuera una de esas iniciativas que cambiaran África. Una de las grandes experiencias es Sudáfrica, en lugares como Soweto, que son lugares que están inmersos en la gran urbe sudafricana, pero también por medio de los sistemas musicales han logrado sacar avante a los niños, ¿verdad? Y han logrado disminuir los niveles de violencia de estos lugares. Por mis constantes viajes y el tiempo que estuve fuera de Guatemala, yo en realidad no conocía de la iniciativa de la Escuela Superior de Arte. Hasta que en el 2008, 6 meses antes de graduarme del posgrado en Noruega, recibí un correo electrónico del maestro Igor Sarmientos, quien me ponía en comunicación con la ingeniera Claudia Gil, que fue la primera directora de la Escuela Superior de Arte, que empezó funciones administrativas en el 2006 y empezaron labores académicas en el 2008. Entonces ellos tenían una cohorte de algunos alumnos que empezaron en la cohorte 2008, la primera cohorte de música, pero que durante el primer semestre no pudieron llevar ningún curso de música porque no había ningún profesor que pudiera dar esos cursos de música. Entonces me preguntaron si yo podía venir en enero del 2008. No podía porque mi posgrado terminaba en junio del 2008. Así que en julio del 2008 yo me incorporé a la Escuela Superior de Arte. Así que esta primera cohorte siempre fue como un semestre atrasado, ¿verdad? Tengo el privilegio y el honor de ser uno de los profesores
que inauguró entonces la Escuela Superior de Arte. Conozco de las limitaciones con las que iniciamos, de las carencias, de las experiencias tanto buenas como malas que hemos tenido a lo largo de estos casi 12 años. Pero definitivamente es una labor que ha ido creciendo, que ha formado artistas de muy alta calidad, ya no solo reconocidos en nuestro país, sino también internacionalmente. Asimismo, muchos que se han desarrollado incluso en el interior del país. Desde el principio de la Escuela Superior de Arte y de la formación de la licenciatura en música, tuvimos la iniciativa de la creación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de San Carlos. Al principio esto era algo muy complicado, muy utópico también, porque había muy pocos elementos para poder formarla. Habían pocos estudiantes, habían pocos recursos, había muy poco tiempo también dentro de la academia normal, ¿verdad?, para poder aplicarla a la formación de una orquesta sinfónica. Así que nos tuvimos que esperar casi 10 años y fue hasta el 12 de junio del 2017 que oficialmente y únicamente con miembros de la licenciatura en música de la Escuela Superior de Arte hicimos nuestro primer concierto. A lo largo de los distintos directores que han fungido como tales dentro de la Escuela Superior de Arte hemos tenido más apoyo o menos apoyo. Uno de los directores, ¿verdad?, muy interesados en esto fue el arquitecto Héctor Castro, quien en el 2014 hicimos una iniciativa para presentar a las autoridades de la universidad cómo sería tener una orquesta universitaria. Ahora que ya la tenemos que decir que fue una iniciativa tanto de estudiantes como de docentes. La formación de la orquesta de la universidad, pues no tenemos ni la infraestructura administrativa ni académica ni institucional que nos albergue, ¿verdad? Todavía no, pero queremos fomentar la formación y el fortalecimiento de esta orquesta para que poco a poco vaya ganando espacios y que nuestras autoridades logren visualizar el gran beneficio que esta orquesta ofrecería tanto para la universidad como para el país entero. Nosotros, siendo sancarlistas, debemos nuestra educación y también nuestra profesionalización al pueblo de Guatemala. Y una de las cosas más importantes que nosotros queremos hacer con la orquesta es devolver a nuestro pueblo, con nuestro arte, todo aquello que ellos han invertido en nosotros. Así que yo creo que la iniciativa de la orquesta debería ir en su fortalecimiento. Por el momento tenemos, como les decía, muchas carencias. Estamos haciendo todo lo posible por buscar donaciones, por buscar patrocinios, y también estamos haciendo todo lo posible por lo que les decía, buscar que nuestras autoridades nos den el apoyo institucional y que ese fortalecimiento institucional venga desde adentro de la universidad. Creo que la universidad y el pueblo de Guatemala se merecen tener una orquesta profesional de la Universidad de San Carlos, que en realidad sería la segunda orquesta profesional en Guatemala, porque solo existe una, que es la Sinfónica Nacional, a la cual es muy complicado que nuestros ex estudiantes puedan ingresar. Así que estamos formando artistas, estamos formando músicos que no tienen una plataforma laboral después de egresados de nuestra universidad. Así que esto también sería una gran oportunidad para nuestros propios egresados de tener un campo laboral en donde poder ejercer su profesión. Definitivamente la Escuela Superior de Arte está abierta, abre sus puertas a todas las personas que quieran profesionalizarse en las artes. Nosotros hemos descubierto que el vivir del arte
el hacer del arte una profesión es posible. Hay muchos paradigmas en nuestra sociedad guatemalteca de que los artistas pues no van a poder comer, no van a poder mantenerse económicamente del arte, pero yo siempre les digo que si somos buenos artistas, vamos a generar nuestros propios espacios y vamos a poder tener una vida digna a través de nuestro arte. Yo en realidad insto a todos los jóvenes que tienen sueños artísticos a que los sigan, a que los persigan. No es imposible vivir de ser artista. Tenemos que tener en cuenta también de que debemos educarnos para poder ingresar a las aulas universitarias. La licenciatura en música es una de las licenciaturas más exigentes de la Escuela Superior de Arte. Para poder ingresar a ella necesitan tener conocimientos previos de arte. Nosotros hacemos incluso todo lo posible por tener programas de propedéuticos a la disposición de los interesados, ¿verdad? Y pues también queremos que pues sepan que deben venir a la Escuela Superior de Arte para la licenciatura en música con algo ya ganado en sus instrumentos, que tengan la proeficiencia de la interpretación instrumental, que tengan bien definido cuáles son sus metas. Y nosotros pues hemos tenido la gran satisfacción de llevar a personas que han tenido niveles muy bajos al principio de su carrera a niveles extraordinarios al final de estas carreras. Así que pues el mensaje es para todos los jóvenes que quieren perseguir esos sueños artísticos, que lo hagan, que no es fácil. La carrera artística es tan o más exigente que la carrera de medicina, de ingeniería, de arquitectura, de leyes, ¿verdad? Y estamos creando estas carreras, este fortalecimiento de las carreras para la dignificación del artista y para que el artista sea considerado tan profesional como estas profesiones que antes mencioné.